ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. Serían más de 200 víctimas. El expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y 10 ejecutivos más serán formalizados el 30 de julio por estafa en el caso Sartor AGF. Gonzalo Echeverría, uno de los afectados, celebró que la causa vaya mostrando avances y revelando el daño causado. Es la primera vez que veo alguna señal de esperanza, ya sea cobrar o negociar con ellos, quizás por el temor de que vayan a la cárcel, que es donde creo yo que muchos de este grupo tienen que estar. El regreso de un hijo pródigo. El presidente blanco y negro, Aníbal Mosa, le abrió las puertas de Colo-Colo a Jordi Thompson. El dirigente dio a conocer que están interesados, pero esperan que el Orenburg de Rusia decida qué va a hacer con el contrato del jugador. Al ser un jugador que está con un contrato vigente con otro club, nosotros dijimos que lo primero que nosotros necesitábamos era que nos dijeran si es que hay una aceptación de parte del club para poder negociar, porque es distinto negociar con jugadores libres que con jugadores con contrato. Ahora es Kylian Mbappé. El delantero francés fue clave en el 2-0 sobre Marruecos y sigue sumando medallas en la pelea por ser el mejor del Mundial. El astro del Real Madrid insistió en que está mentalizado en el título y por lo mismo tiene pocos momentos para el relajo. Somos conscientes de que la única manera de relajarse es ganar. Estamos en semifinales, muy contentos y aún queda mucho camino por recorrer. Somos conscientes de lo que nos espera, de que es mucho más duro de lo que hemos pasado. Y ahora tenemos que recuperarnos con calma para saber contra quién vamos a jugar. 40 años después, España quiere vengar hoy la dolorosa eliminación a manos de Bélgica en el Mundial de México 86. De cara al partido, el técnico hispano Luis de la Fuente solo quiere ganar y ni siquiera le tiene miedo al favoritismo. No tengo ningún miedo, ni temor, ni complejos a decir si eres favorito o no, porque eso no garantiza nada. Lo que sí me gusta, si te dicen que eres favorito, será porque alguien te pone en valor, insisto, el trabajo que has realizado. Ya lo echan de menos. En Argentina listan el partido de mañana frente a Suiza y van asimilando la idea que será uno de los últimos encuentros de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Según Nicolás Paz, el astro trasandino, será imposible de reemplazar. Reemplazarlo no, porque eso es imposible. Es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él. Y para mí sí es un orgullo poder compartir plantel con él, poder compartir algunos minutos como ya hice en algunos amistosos, y para mí es un sueño. Y en ADN.cl. Ariel Uribe tiene todo listo para dejar la Universidad de Concepción y sumarse al Audax italiano. Chequea las disculpas entregadas por Vinicius Junior a la torcida verde-amarela tras la temprana eliminación de Brasil. Y entérate además en ADN.cl de las graves amenazas en contra de Jamilton Campas que lo obligaron a postergar su regreso a Colombia. Universidad de Chile. Mucha información esperando por esta España-Bélgica que va a definir al semifinalista de la Copa del Mundo, a otro semifinalista de la Copa del Mundo, con una mesa. Hoy día sí la mesa está llena, el estudio de los tenores, muy bien, ¿eh? Lindas camisetas de España y Bélgica, Tigre Cruces. Fantásticas, maravillosas. La marca acá en un tono celeste de Bélgica. Usted sabe que esa es la camiseta que Bélgica sacó como homenaje a Tintín, segunda equipación de Bélgica, me parece que para la última Eurocopa. Muy linda. Alguien dirá un O'Higgins, Unión Española, pero acá están la de Bélgica y la de España, para ver quién será el rival de Francia el martes en la zona de las semifinales, como siempre disponibles en Tienda Tifosi con David Marambio. Tintín, el incansable reportero que tenía un jopito. ¿Cómo le va a tener un escritor, Cristian Arcos? ¿Qué tal? Sí, pues Tintín era el aventurero, ¿no? Eso, Tintín, el aventurero. La camiseta principal de Bélgica está inspirada además en un artista, en un pintor. Por lo menos la primera, con la que está jugando esta Copa del Mundo. Yo creo que hace una semana, si hablábamos de España-Bélgica, yo te decía que España era favorito de una. ¿Hoy día? No sé si tanto. Muy bien, le vamos a preguntar a los tenores porque hoy día la mesa está llena. Leo Burgueños, ¿qué tal táctico? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, claro. Tintín, me acordé del jopo del grillo, cuando a veces... Tiene cosas de Patricio, Tintín. Sí, claro. Barrera. Tiene cosas de Tintín. ¿Y cómo se llama el perrito? Milú. Y esa especie como detective eran Hernández y Fernández, ¿no? O algo así, Fernández y Fernández. Fernández. Qué buena dupla esa. Como los centrales de Coquimbo. Son Fernández. los pingos favoritos. Como la dupla acá. Los que tienen el gorrito... ¿Cómo se llama? Sí, No, Dupont y Dupont, creo que es en francés o algo así. Sí. ¿No es cierto? Muy bien, ¿eh? Dupont. Ya. Danilo Díaz en Estados Unidos, para usted, ¿quién es el favorito en el partido de un rato más entre España y Bélgica?
España por nivel de jugadores, porque es uno de los favoritos para ganar el campeonato, pero Bélgica tiene mucho, tiene poder de fuego, tiene gente en la banca, tiene un entrenador que toma decisiones y tiene un jugador que en algún momento aparecerá en el equipo de Manolo, que hoy día va nuevamente de titular, uno de los volantes de contención. Nicolás Raskin, cuando se haga el equipo de los ordinarios. Apareció. Muy bien. Oiga, impecable sonido para Danilo, Estados Unidos, Copa del Mundo. Me gusta más el nivel de este estudio, los 6 micrófonos del estudio 1 de ADN ocupados ahí, lo veo también al ingeniero Sugarret, Pancho Sugarret. Polifonía total. Es que lo que hace es que es un día con mucha información, es un día importante. Rodrigo Hernández, el que más sabe, que también ha estado investigando el tema y dice relación con la formalización a propósito de algo que los tenores y esta mesa, Pancho Sugarret, han venido contando hace tanto tiempo. Así es, y parecía un punto y un día tan lejano que ocurriera. Bueno, van a ser formalizados finalmente el expresidente de Universidad de Chile y 10 ejecutivos más en el caso Sartor AGF, que es una AGF, una administradora general de fondos. Eso es Sartor AGF. Y estamos hablando del expresidente de la Universidad de Chile y de 10 ejecutivos más. En un caso que tendría aproximadamente a 200 víctimas y montos involucrados de hasta $200 millones. Así son los montos que alcanzan y evidentemente lo más relevante y lo más público y lo que conoce todo el mundo es lo que se refiere a quiénes son y quiénes están a cargo actualmente y que son los mayores accionistas, además de Azul Azul, como es el caso de Michael Clark en este caso. Y estamos hablando de estafa y su formalización se va a concretar el próximo jueves 30 de julio en el Centro de Justicia, acá en Santiago, y donde van a tener que hacerse presentes para ser ya derechamente formalizados por este caso. De hecho, nosotros conversamos con alguien que ya había tenido contacto con los tenores en algún momento. Se trata de Gonzalo Echeverría, que conversó con nosotros desde España. Me acuerdo. Pero dada la importancia del momento, Leo Burgueño, ¿sí? Que lo entrevistamos en algún momento. Querías afirmar. Sí, estaba firme. Correcto. Fue como en el verano, ¿no? Exactamente. Gonzalo Echeverría, que se encontraba en España en ese momento para conversar sobre esta materia, y si es que él se mostraba ilusionado de que esto llegara a un fin esperanzador, además para quienes son los estafados o víctimas derechamente de estos ejecutivos. Resulta que Gonzalo Echeverría está en nuestro país, llegó a Santiago, declaró ante la Fiscalía, nos confesó que había sido una larga presencia, no tan larga como la de Michael Clark, pero que había sido una larga presencia ante la Fiscalía para entregar todos los antecedentes. En el caso suyo son 3.500 millones de pesos perdidos entre él y su familia y sus cercanos. Claro, para los que no recuerdan la entrevista, que está también disponible en ADN.cl, lo que más le dolía a este señor Echeverría era que él había embarcado a sus hermanas, a su parentela, digamos. Incluso a cercanos también, que ni siquiera algunos eran directamente familiares de él. Bueno, Gonzalo Echeverría conversó con nosotros en el día de hoy, dice que se va a quedar en Santiago y quiere estar el 30 de julio, quiere estar en ese proceso de formalización de estos 11 ejecutivos porque es como ver la luz al final del túnel. Y nos dice esto a propósito de Michael Clark. Dice que hay mayores responsables que Clark, pero claro, el expresidente de Universidad de Chile es uno de ellos en esta estafa de Sartor AGF. Es la primera vez que veo alguna señal de esperanza, ya sea cobrar o negociar con ellos, quizás por el temor de que vayan a la cárcel, que es donde creo yo que muchos de este grupo tienen que estar. Ahora, más que estar contento por la formalización a Clark, estoy contento que sean los hermanos Larraín Meri, el epicentro de todas estas querellas y casos que han salido a la luz pública. Porque independientemente que Clark, Azul Azul, tiene una repercusión mediática tremenda, mi humilde opinión es que son los hermanos Larraín las cabezas y mentes pensantes de toda esta estafa. ¿Quiénes son estos hermanos Larraín? Son Pedro Pablo Larraín Meri y Carlos Larraín Meri, a quienes apunta Gonzalo Echeverría como los mayores responsables, aunque Clark evidentemente está dentro también de los ejecutantes de esta estafa. Por lo menos así es lo que quiere asegurar o afirmar la Fiscalía. Recordando además que Clark ya hay un antecedente en esto, Carlos Tenores. Recordemos que el expresidente de Azul Azul ya fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero con 5 años de inhabilidad y además una multa por sus acciones de 65.000 UF, algo así como $2,5 millones, que, bueno, está todavía por verse cómo serán saldados o pagados. Bueno, el mismo Gonzalo Echeverría nos contaba un poco del proceso y de lo que se podía establecer de este proceso, particularmente de esta estafa. ¿Cómo es la triangulación de fondos? ¿Cómo funcionaba esta estafa? Efectivamente, si es que se utilizaron o no dineros de aportantes para fines personales o empresariales de quienes están siendo apuntados por la justicia. Esta es la voz de Gonzalo Echeverría.
Se ve que las triangulaciones a las empresas relacionadas de los hermanos Larraín, ahí es donde está la maraña, digamos, societaria y las platas importantes. Pero es un avance muy, muy importante que estén todos formalizados. Yo voy a estar ahí en la audiencia sin duda, vamos a pedir prisión preventiva. También se agradece la labor que ha hecho el fiscal Araya y la CMF, la Fiscalía en general, porque es muy complicado tratar de descubrir todo este tipo de estafas, pero está haciendo una muy buena labor el fiscal y la verdad que uno también se siente orgulloso de haber contribuido con un granito de arena a que esto se esclarezca. Análisis, por favor. Tenor. Sí, vamos a escuchar las consideraciones de todos los tenores, pero lo sumo para esos comentarios. La conversación de los tenores con el señor Echeverría había sido el 15 de enero y está disponible en ADN.cl, en nuestros canales digitales. Pero sé que en las últimas horas también Rodrigo Hernández, el que más sabe, puede aportarnos con información valiosa a propósito de todo este caso. Sí, a ver, Pancho acaba de entregar un testimonio, una arista dentro de muchas, ¿no? De un aportante defraudado con una cifra patrimonial muy significativa, ¿no? Muy, muy alta. Imagínate para una familia lo que puede representar del orden de 3,5 millones de dólares con una expectativa tal vez incluso baja de recuperación. Este caso que acabamos de escuchar no tiene directa relación con Azul Azul, porque lo de Azul Azul es una arista dentro de la matriz general, pero obviamente está directamente todo muy, muy interrelacionado. La información a la que nosotros hemos tenido acceso en el reporteo continuo del caso es que la gente que confió en Sartor y que invirtió en Sartor pudo haber tenido o tuvo deterioros, digamos, de su patrimonio de hasta un 80%. O sea, imagínate, esta familia que invirtió 3,5 millones de dólares a lo sumo, o sea, 3.500 millones de pesos, a lo sumo podría eventualmente recuperar 700. ¿Por qué? Porque esos dineros no se sabe en dónde están. Son dineros que se diluyeron, presuntamente algunos salieron del país, y hubo un deterioro muy, muy significativo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque los préstamos relacionados a empresas de los propios directores de Azul Azul no eran empresas robustas, empresas consistentes. Tenemos información de primera mano que ha acreditado que algunas de esas empresas incluso eran empresas con patrimonios de 5 millones de pesos, o sea, algo ridículo, algo visto por los investigadores como empresas finalmente de papel. Y que además la garantía, o sea, el pagaré que se entregaba, era un pagaré, un documento no notarial. O sea, era un documento sin ningún valor para efecto de poder cobrar digamos, ese dinero. Una servilleta. Una servilleta, finalmente. Y lo de Azul Azul es cuento aparte, es una historia aparte, pero finalmente lo de Azul Azul hoy día cobra mucha importancia. ¿Por qué? Digamos, Azul Azul en el entendido del paquete accionario de Michael Clark. ¿Por qué? Porque hoy día es un activo muy importante para efectos de recuperación, tanto de la gente que fue defraudada, de estas 200 personas, como también de entidades bancarias significativas que le prestaron en su momento plata a Sartor. O sea, y se podrían cobrar de Universidad de Chile. Exactamente. O de artículos o cosas de Universidad de Chile, digamos. Claro, de activos físicos o de algunos fondos que todavía pueden estar activos, pero muy deteriorados, digamos, en términos de su capital. Pero finalmente, acá esto es lo significativo y, digamos, la conexión con un programa deportivo también, que en el fondo, hoy día la propiedad de ese 63%, y no nos metemos todavía en la compra del señor Correa, que eso va por otro carril y también en algún minuto va a saltar como un tapón, digamos, es que de ese 63% que hoy día le da a Michael Clark la propiedad y el control, esas acciones están embargadas en este minuto. Pero ese es un activo muy significativo de recuperación. ¿Por qué? Porque esas acciones fueron compradas solo en 5.000 millones, además dicen los investigadores, con un pequeño truco, una trampita de aporte de capital que finalmente significó que se pagaran solo 2.000, pero es algo que tiene un valor mucho más alto. ¿Por qué? Porque el valor de mercado es 8.300, pero el valor real de ese 63% tiene que incluir el CDA, los jugadores, el pase, la transferencia eventual que se haga, no sé, con Lucas Asadi, con Barrera, con el Nacho Vázquez. De Osorio que le queda. Es una cifra que los investigadores creen que está del orden de los 15 millones de dólares. Y se habla de mucha plata. Y se habla de posible remate, además. Bueno, además, entonces hoy día también hay una pugna entre estas tres entidades bancarias que son Credicor Perú
el BCI y un banco panameño, que obviamente ven aquí una posibilidad de recuperar algo, y también los acreedores o la gente, los aportantes defraudados, que ven ahí también un activo muy valioso como para intentar recuperar parte de su patrimonio. ¿Y qué es lo que dice la CMF con respecto a cómo se debiera recuperar eso? ¿Quiénes van a tener prioridad, los aportantes o las entidades bancarias? Es un tema que va a quedar judicializado, finalmente es un gran tema, y yo lo que entiendo y lo que he averiguado es que la CMF propone eventualmente que haya una repartición equitativa, por igual, pero es un tema que es una arista significativa y relevante. Danilo Díaz en Estados Unidos, Sugarret con el testimonio de Echeverría, Rodrigo Hernández con esta información que nos aporta, y uno aquí en Santiago se pregunta, ¿qué están esperando tal vez los directores que representan a Michael Clark como para decir así, gracias, no se molesten, apagar la luz y salir sin que nadie les diga, ¿no? Lo mismo para los directores que representan al señor Correa. Yo creo que por el bien de ellos, de su nombre, de lo que representan algunos para la sociedad chilena, es necesario y es bueno para ellos que salgan y que este castillo de naipes se termine de derrumbar. Dicho lo anterior, es cierto que los hermanos Larraín, como dice el señor Echeverría, son clave en esta estructura. Pero en algún off que yo tuve con una de los protagonistas institucionales de este tema, me dijeron, ojo, Michael Clark nunca fue un palo blanco. Michael Clark era quizás el más vivo en todo este entramado. Michael Clark no dejaba huellas, a diferencia de los Larraín y sobre todo de Carlos Larraín, el que estuvo más metido en el fútbol, se me olvidó, no sé si era Pedro Pablo. Me decían, él dejó muchas huellas. Así es que la cosa va por ahí. Esto es muy bueno para la sociedad chilena, para que la gente sepa que cuando tú cometes tamañas, vamos a hablar todavía de irregularidades, porque fueron sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero y eso ya es una sentencia firme y ejecutoriada. Pero es distinto lo que puede ocurrir en los tribunales, que los tribunales van a ver los delitos. Y se habla de cárcel, sí, porque en algún momento a este tipo de delitos se le quitó la cárcel y por eso pasaron las cosas que pasaron. Cuando uno revisa por qué llegó el estallido social, uno empieza a ver todo este tipo de cosas. Como también la doctrina Abbott, la doctrina del fiscal nacional Abbott, que en algún momento en una entrevista desopilante en el diario La Tercera un domingo dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llegamos con la investigación en el caso de las platas políticas. Todo eso se empezó a sumar. Yo creo que por el bien de nuestra sociedad, por el bien de lo que va a venir, es necesario que el país sienta, sepa y vea que hay sanciones. Y que hay sanciones severas. La Universidad de Chile ha sido un escándalo. Y esta gente que puso plata, a mí me dijeron, mira, lo que me comentaban en esa reunión, en ese off, aquí hubo profesoras que pusieron su desahucio. Y a esas profesoras, después de 35, de 40 años de trabajo, se quedaron sin plata, las estafaron. Danilo, es que, mira, lo que tú planteas es tan cierto que como parte de la investigación y también con fuentes institucionales, digamos, con las que he podido conversar, acá la estrategia de captación de dineros, de recursos de parte de Sartor, no estaba precisamente enfocada en el ABC1 ni en el círculo personal de los propios directores de la compañía. Estaba orientada a la gente en regiones. Entonces, por eso salta una señora feriante en Calama que no está bancarizada y que solo tiene una cuenta RUT y que fue perjudicada con 5 millones de pesos, como mucha gente, por ejemplo, en Puerto Montt, en la región de los lagos, en la región de los ríos, desde salmoneros que aportaron 100 millones, con gente que aportó menos, pero está lleno de profesionales de la capa media de la sociedad que fueron captados por ejecutivos, que a lo mejor los ejecutivos, yo acá no tengo elementos de juicio, a lo mejor los ejecutivos estaban haciendo su trabajo, gente con formación financiera, que creyó, digamos, que los gerentes y la gente que los estaba comisionando para ir a captar recursos a regiones, estaba todo en regla, bien inspirado, puede y ser, te das pero cuenta, tengo dudas, ahí no se pueden hacer cargos, digamos, de ninguna naturaleza, por ahora. Pero en el fondo había una estrategia de apuntar a ese segmento de la gente para efectos de la recaudación de dinero, fíjate. ¿Sabes por qué yo tengo dudas? Es posible y tiene mucho asidero lo que tú estás diciendo, pero yo me remonto, por ejemplo, son casos muy distintos, al escándalo en la NFP con Sergio Jadue, el círculo íntimo que supo cómo llegó Sergio Elías Jadue a Quilín,
que supo, que vio el auto con que llegó, que sabía dónde vivía y cómo vivía, ¿no se dio cuenta cómo él iba escalando y cómo iba creciendo su patrimonio? Por ejemplo, Mauricio Echeverri, y que hoy día Mauricio Echeverri forma parte de Azul Azul, lo vemos en los estadios, tiene un rol relevante en la estructura. ¿Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo? Entonces, no, por cierto, pero para que quede claro, yo hablo solo de los captadores. Por eso, no hablo de los directores ni de los gerentes. Cecilia Pérez, ella fue ministra de Estado, fue vocera de gobierno. Ella, por su trayectoria política, por todo lo que ha hecho, por toda su carrera política, porque fue ministra de Estado, lo mismo que José Miguel Insulza, Monkeberg, que fue ministro de Estado, no pueden seguir avalando esto. Se tienen que ir que hasta aquí nomás llegamos. Carlos y Pancho hablaban de una frase que les quedó dando vuelta de Gonzalo Echeverría, del 15 de enero. Encontré la frase: te quedas sin el flujo, te quedas sin el patrimonio, te sientes absolutamente un estúpido. Y para mí el cargo de conciencia es que mis primas más viejas, que yo, jubiladas, divorciadas, confiaron en mi consejo. Ese es el doble dolor. Es la frase de Echeverría, de Gonzalo Echeverría, en la entrevista el 15 de enero. Hay un tema bien espeso en todo esto. Rodrigo lo explica muy bien y yo sé que siempre maneja muy buena info y además es muy didáctico para explicarlo, ¿no? También en la mesa lo hizo Pancho, lo han hecho todos los colegas, pero Rodrigo en particular maneja muy bien el tema. Y está todo el tema legal, que también hay que tener obviamente cuidado de decir las palabras que correspondan para no... En la medida que esté en proceso. Por supuesto, en la medida que esté en proceso. Ahora, el panorama completo es de una pudredumbre que a mí me asombra, lo siento, de una crueldad mayúscula. Lo que dice Rodrigo de que está orientado, pensado, elaborado, pensado en atraer gente que de pronto no son los grandes inversionistas. Es decir, es gente que tiene un volumen de dinero importante, que lo que busca es atraer a gente que no tiene un volumen de dinero importante, porque entre ellos no se tocan, entre ellos no se rozan, entre ellos no se muerden, entre ellos no se molestan, pero sí con el resto. Sí, con el resto no tienes problema. El carepalismo de Michael Clark, que ha tratado mal a todo el mundo, además que le ha hecho cuestionamientos, preguntas y todo, que ha subestimado, que ha menospreciado a todo el mundo. Él siempre se creyó más inteligente que todos. Y no hablo de la prensa, pero lo mismo lo que piensa de nosotros. O sea, de hecho, mientras más lejos uno esté de Michael Clark, y cito bien, o sea, mientras más lejos esté de usted, significa que soy mejor persona. Mientras más me desprecie Michael Clark como periodista, no lo digo personalmente, digo a la mesa, creo que estamos mejor, ¿no? Mucho mejor. Me preocuparía, y me preocupa de los colegas, porque algunos les tengo estima, que Michael Clark además los considere, ¿ya? Dicho eso, él se creyó más inteligente que la justicia. Y eso es muy grave. Y como dice Danilo, esto es importante para la sociedad, porque este tipo de personas durante décadas, me atrevería a decir siglos, en Chile hace lo que quiere porque puede hacer lo que quiere. El menosprecio de sentirse más inteligente que la justicia le llegó a un momento en que está más o menos atrapado. Estamos en un Estado de Derecho y todo esto se tiene que comprobar. El tema es que si no se comprueba, o no sale de esta misma manera, no es que el tipo esté inocente de polvo y baja. Acá lo que está comprobado es esta maniobra para hacerse del club, de uno de los clubes más importantes de Chile, con una estructura, con una manera pensada, con un plan que seguramente es planificado por años, que no participa solamente una persona, y que donde tú además succionas, arrebatas, no quiero utilizar la palabra para que no hay temas legales, digamos, captas el dinero de otras personas, ¿no? Y no solo de otras personas, de gente a la que no le sobra la plata. Entonces, a mí me parece de verdad de una crueldad mayúscula. En la recuperación de Rodrigo Hernández, bueno, se habla del patrimonio de la Universidad de Chile, de lo que representan los pases de los jugadores, me imagino que las instalaciones que tiene también la Universidad de Chile. Es el camino como para recuperar de los aportantes de las entidades bancarias. Esas acciones finalmente tendrán que salir a remate. ¿Quién se va a quedar con ellas? Esas acciones en este minuto están embargadas. Las embarcó el primer liquidador, que fue comisionado justamente por la CMF, por la Comisión para el Mercado Financiero, Ricardo Budinich. Luego, en una fase 2, intervino Toesca, que es, digamos, la entidad que hoy día está a cargo. Pero además hay un nuevo liquidador, cuyo nombre es Eduardo Godoy, que ya incautó contratos y logró acceder a la contabilidad
de Sartor, que es una fase 2 relevante para efectos de esclarecer finamente y dimensionar el monto, porque acá cuando Pancho Sugarret dice 200.000 millones de pesos, puede ser un poco más, un poco menos, pero puede ser más. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué todavía no está consolidada, digamos, esa cifra? Porque Ricardo Budinich, que fue el primer liquidador que fue a hacer el trabajo, tuvo que hacerlo, digamos, con el permiso de la propia matriz de Sartor. O sea, él obviamente despejó la interacción con los directores, con los gerentes, pero tuvo que entrevistarse con mucha gente para poder acreditar, digamos, cuál era la información disponible. Sí, lo que te quería plantear es que la U es una manera concreta de recuperar parte de lo que se defraudó. Es un activo fijo que está disponible y que está sano, digamos, como empresa. Ahora, ¿qué pasa con la otra plata? ¿Dónde está? ¿Se fumó? ¿Está fuera de Chile? ¿Hay otros nombres involucrados en esta trama? Es que lo que se está tratando de acreditar, porque hay algunos fondos, hay multiplicidad de fondos, y la clave es cuán deteriorados están esos fondos. Hay algunos fondos que están deteriorados en un 80%, o sea, ahí esa gente que invirtió en un determinado fondo perdió el 80% del capital prácticamente. Hay otros que están un poco más sanos. Entonces, finalmente, ese barrido es el que está haciendo ahora, con acceso a esta información de contratos y de contabilidad, el nuevo liquidador, cuyo nombre es Eduardo Godoy. Pero lo relevante para efectos de un programa deportivo, de lo que estamos hablando también, y de la U en particular, es que la U es una empresa, entre comillas, sana y que tiene un alto valor de mercado. Y por lo tanto, toda la gente que fue defraudada, y sobre todo... Pero la U no alcanza para cubrir todo lo que se defraudó. Eso que quede claro, digamos. La U... Es distinto el caso, pero es como Colo-Colo en la quiebra. Porque además es el 63%, es el paquete accionario de Michael Clark, el 63%, no es la totalidad de la U, por ahora. Y eso representa, más o menos, la U, más o menos, el 10% de la defraudación total. Se habla de Credit Corp, se habla de BCI, ¿por qué se menciona ahora un banco panameño? Porque también prestó plata en su momento. Pero hablaste también de un banco peruano, ¿no? Credit Corp es peruano. Ahora, y esas entidades, ojo, ahí hay un temazo, digamos, que probablemente va a ser materia de análisis y que para nada está resuelto, que puede ser una pelea gigante, pelea entre comillas, ¿no? En la industria de los fondos, que es algo muy relevante en el mercado de capitales. Yo no sé, mucha gente tiene inversiones pequeñas, medianas o grandes en fondos mutuos, porque hoy día además los fondos mutuos son más rentables que un depósito a plazo. Sí, claro. Entonces mucha gente de clase media tiene sus ahorros ahí. Yo tengo mi ahorro ahí en un fondo, pero en una entidad bancaria, porque no me compro, digamos, terceras opciones. Pero lo que te quiero decir es que esos bancos, esas entidades se quieren poner primero en la fila porque arguyen de que tienen preferencia por sobre los aportantes defraudados. Claro. Y esa conversación no está resuelta. Sería un lío tremendo. Es un lío tremendo. Desde Estados Unidos, Danilo Díaz aportaba un concepto: dejar o no dejar huella. ¿Aparece en algún minuto de esta historia Victoriano Cerda? Pregunto a la mesa. Empezó en el caso de Universidad de Chile, eso ya está más que claro. Ahora, yo pregunté si podía haber alguna arista penal, alguna arista judicial por todos esos traspasos que iban y venían de Huachipato a Universidad de Chile, y me dijeron no, porque me explicaban que la hicieron bien y que podrían ser configurados como asesoría. Por ejemplo, cuando hablábamos que en el caso de Octavio Rivero, el representante de Octavio Rivero se sienta y negocia con Peche, y Peche el que lleva la negociación y da la instrucción y se dice cerrado, esto está listo, me dijeron, mira, no corresponde, no puede ser, es inaceptable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso puede ser considerado una asesoría. Yo me pregunto, en todo esto que ha pasado, ¿dónde está el oficial de cumplimiento de la NFP? Eduardo Figueroa tuvo una cuña el 26 de junio de Pablo Milat. ¿Dónde está la NFP? ¿Dónde ha estado? Porque aquí, ¿cuántos son? 8 clubes. Todos los clubes donde han estado circulando las lucas que van para acá y van para allá. Brilla por su ausencia, pues, Danilo. Oiga, la información de sus fuentes también señala que las penas, los castigos podrían ser altos, ¿ah? Sí, eso no. Hay que comprar harto cigarro. Eso con respecto a la formalización que será el próximo 30 de julio, Rodrigo. A las 9 de la mañana en el Centro de Justicia, en la sala 101. En el mundo del fútbol hay un silencio increíble, ¿eh? Lo que dice Danilo de la NFP, yo también lo diría al resto de los clubes. Michael Clark no es una persona parecida, incluso desde antes de estar en Azul. Cuando la NFP en algún momento, en la época de Jadwe, recibe un préstamo importante, hay un préstamo de una entidad bancaria. Michael Clark está en esa entidad bancaria. No es una persona que no conozcan, y el silencio del resto de los clubes podrán decir, ya, es cosa de la U y todo. Pero me parece que la industria se ve dañada con esto y no han dicho una palabra, ¿eh? Pero una palabra.
Colo-Colo. Esperando por el Mundial, esperando por España con Bélgica. Aprovechamos de saber del cacique Tomate Alvarado. Y esperando por los refuerzos en Colo-Colo están Carlos Tenores. ¿Cómo están? Buenas tardes. Porque, bueno, el cuadro del cacique tiene la mirada fija en 3 nombres, en 3 posiciones. Estamos hablando de un arquero, de un extremo y de un enganche. Un volante creativo. Son las prioridades que tiene el técnico Fernando Ortiz. Bueno, Colo-Colo está en días de descanso. Viaja el día domingo con destino a Colombia para jugar un partido amistoso y un trabajo de intertemporada. Pero nos centramos en un nombre en particular. Ya les voy a contar detalles respecto a Jordi Thompson, pero esto dijo el mandamás de blanco y negro, Aníbal Mosa, respecto a las negociaciones con Jordi Thompson y la opción de llegar y retornar al Estadio Monumental. Mira, nosotros en un momento nos acercaron el nombre de Jordi y nosotros obviamente al ser un jugador que está con un contrato vigente con otro club, nosotros dijimos que lo primero que nosotros necesitábamos era que nos dijeran si es que hay una aceptación de parte del club para poder negociar, porque es distinto negociar con jugadores libres que jugadores con contrato. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Nosotros no hemos tenido una respuesta todavía de que el Orenburg tenga una decisión tomada, pero indistintamente a eso nosotros tenemos varios caminos trazados desde hace tiempo. Ya, ahí está la declaración de Aníbal Mosa. La información que tenemos nosotros de primera mano, Carlos Tenores, que el jugador habló con sus representantes y le dijo casi de manera textual que busquen la salida del Orenburg. El jugador no quiere retornar a Rusia. Existen quizás otras posibilidades en el viejo continente, incluso en Qatar. Y acá no hay un tema económico, es la información que nosotros manejamos. Jordi Thompson le dijo a sus representantes, quiero jugar en Colo-Colo, hay que destrabar la salida del Orenburg y yo no voy a retornar a Rusia. ¿Es el futbolista que necesita Colo-Colo Jordi Thompson, Leo Burgueño? Yo creo que desde el punto de vista futbolístico es una alternativa para Colo-Colo, no sé si va a ser titular, pero eso es el punto de vista adentro de la cancha. Afuera se compra un problema innecesario. ¿Está de acuerdo con eso, Cristian Arcos? Totalmente. Era como, perdón que te interrumpa, es como cuando quiso traer a Villa, ¿ya? Sí. Al colombiano que de hecho Lorenzo no lo lleva al Mundial, justamente por sus temas extradeportivos. En algún momento Colo-Colo se sacó de encima a Jordi Thompson. Podemos buscar eufemismo y todo, pero Colo-Colo se sacó de encima a Jordi Thompson. La historia en particular de Jordi Thompson, alguien me podrá decir que ha cambiado y que pareciera que él ha mejorado su conducta y todo aquello. Pongámosle que sí, no tenemos por qué dudar que no. Pero esto mismo que pasa con el club me abre otra arista a mí. O sea, tú vas a traer a un futbolista, quieres traer a un futbolista que le dice a sus cercanos y a su representante y todo, al club donde yo tengo contrato no vuelvo. No me parece que sean como las actitudes de alguien en el cual es extremadamente confiable desde ese punto de vista. Y estoy sacando su conducta, que ya sabemos, donde estuvo metido en tremendos líos y en conductas que no son inapropiadas, sino que condenables de todo tipo, por más que después, démosle, insisto, que haya tenido un crecimiento, una maduración, se lo doy. Me cuesta, pero se lo doy. Claro, porque acá también la discusión que se instala, Danilo Díaz, es si el futbolista, el jugador, el hombre, la persona, merece o no una segunda oportunidad, ¿no? Yendo a jugar a Rusia. Y aquí lo más importante es la institución. Lo que dicen los muchachos, aquí va a haber, Colo-Colo internamente va a tener un problema si llega Thompson, porque va a saltar seguramente la rama del fútbol femenino, va a saltar el club social. Nadie lo está lapidando al futbolista. Él ha hecho su carrera, pero imagínense la decisión que tomó Néstor Lorenzo al no llevar a Villa. Villa le venía pero como de perilla a este equipo de Colombia, un extremo con gol, una posibilidad relevante, y viene de 2 años espectaculares Villa, y no lo trajeron. Es difícil porque en el fondo hay una cuestión también ahí de valórica, de segundas oportunidades. Él tuvo un episodio de violencia intrafamiliar, ¿no? Un gesto del futbolista, por ejemplo, pidiendo disculpas o aclarando su situación, ayudaría, facilitaría las cosas, ¿no? No sé si lo hubo en su momento. Pero es que yo creo que él quiere hablar con los hechos, y los hechos es que él se casó con su polola y estableció ciertos compromisos y está teniendo una vida tranquila, digamos. Pero la pregunta que yo hago, claro, pero ¿Colo-Colo está en condiciones de garantizar que no va a tener problemas con la vida privada de Thompson?
Pero es que eso, sobre quién además podría también, claro, pero eso... No, pero es que este es un caso especial. Todos, entramos todos. No, o sea... Bueno, hay un antecedente, pero ¿quién puede garantizar el correcto comportamiento del 100%? Pero sobre el resto... Claro. Y por eso yo decía lo otro, lo del contrato. O sea, y me estoy alejando totalmente de esto. O sea, un jugador que dice, yo al club del que tengo contrato no voy. No me vuelvo al club que tengo contrato. No me parece un jugador muy confiable desde ese punto de vista. Y ni siquiera estoy tocando este tema, que yo soy bien radical en el punto, pero ni siquiera estoy tocando este tema. Es como, o sea, tú vas a traer a un tipo que está dispuesto a romper su contrato para venir a Colo-Colo. Se puede ir a los 4 meses en Colo-Colo. Le puede salir una oferta buena y capaz que se vaya. No es comparable con la situación de Cabral, ¿o no? Muy distinto. Pero por eso pregunto, o sea, es un futbolista que cumplió condena, pagó, tuvo su segunda oportunidad, se reinsertó. Claro. ¿Y por qué es distinto, Danilo? Es muy distinto porque aquí hubo un juicio, él cumplió, y es muy distinto un crimen en este sentido, con todo el dramatismo que eso tiene, que la violencia intrafamiliar. Son cosas, a mi juicio son cosas diferentes. Y él cumplió, pagó 5 años en la cárcel. En algún minuto Tomate recibió condena, Jordi Thompson fue sancionado. ¿Cuál es su estatus con respecto a esa situación de violencia intrafamiliar? O sea, él, entiendo finalmente, Carlos Tenores, que de hecho por eso pudo viajar, firmar este contrato, más allá de tener un tema legal, pero pudo salir del país. La causa fue sobreseída. No, se encuentra en suspensión temporal con acuerdo de fianza. Claro, y después posteriormente sí se ha ido retrasando. Es un acuerdo por 2 años. Y se ha ido retrasando, exactamente. Exacto. Y de hecho, a raíz de esta situación, lo que decía incluso Cristian Arcos, que desde Rusia hablaban que tenían un inconveniente de visa para volver a Rusia y trabajar, y esa situación no es tal, no es así, el jugador puede viajar, no tiene ningún inconveniente. Ahora, el contrato es hasta junio del próximo año, le queda 1 año más de contrato en el Orenburg a Jordi Thompson, y Colo-Colo finalmente tiene que llegar a un acuerdo, indemnizar de cierta manera al equipo ruso. Están dispuestos en blanco y negro, vamos a ver cuánto dinero pueden desembolsar, pero la idea es que pueda jugar en el cuadro del Cacique. Y lo último, Carlos Tenores, tiene que ver con lo de Diego Valdés. Atención, porque tengo información durante esta jornada, me pude comunicar con la gente de Vélez Sarsfield, y ellos están al tanto que me reconocen que en las próximas horas va a llegar una oferta formal de Colo-Colo, de blanco y negro, por Diego Valdés. Vamos a ver si esa propuesta económica seduce al equipo argentino, que todavía tiene contrato y el cual está realizando los trabajos de intertemporada en el equipo argentino. Pero la gente de Vélez Sarsfield ya está al tanto de que Colo-Colo en las próximas horas realizará una oferta formal, concreta, por Diego Valdés, que es el principal deseo del técnico Fernando Ortiz. Oye, breve Cristian, porque nos apremia el tiempo. Me enteré que Jaime Pizarro va a esta suerte de intertemporada a Colombia, va a estar toda la semana allá. Hay un partido el próximo fin de semana con Millonarios, pero esta figura tan presente de Pizarro en reuniones, acompañando al club prácticamente una semana completa, es bien demostrativo de que su rol hoy día es muy fuerte desde el punto de vista de la gerencia técnica y de cuán considerado está siendo, ¿no? Totalmente. De hecho, están muy cerca. Uno lo ve a diario, Rodrigo. De hecho, el fin de semana en el Estadio Monumental transitan juntos Daniel Morón y el propio Jaime Pizarro. Estuvieron en Rancagua ambos. Entonces, y de hecho, cuando termina declarando muchas veces el propio Aníbal Mosa, siempre los vincula. Jaime Pizarro, Daniel Morón están trabajando en la gerencia deportiva, y eso ya es algo concreto, palpable, y uno lo ve en el día a día en el Estadio Monumental. Vuelven los $1,000 de descuento. Aproveche y llévate tu nueva Photon G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en picar, piensa en Photon. Ya en los próximos minutos, ganadores, y comenzamos a vivir el partido por cuarto de final entre España y Bélgica. El fútbol está lleno de detalles, descúbrelos como nunca antes. Con Chilevisión 4K en tu plan BTR. Contrata internet fibra más TV Premium hoy mismo y mira la diferencia en BTR. El gran chiste 2, ¿le parece? Eso. El gran chiste 2, aquí estamos. Ganadores: José López, Rosa Salgado, y deja también el chiste corto Hernán Escobar. Oye, uno de Gallego le dice: Paco, ¿cuánto es 5 por 8? 40. ¿Te pasaste? ¿39?
Muy bien, chiste gallego en la previa del partido. Ya vienen entrando a la cancha España y Bélgica. Y Remolque Extremac te permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en Tremac.cl a través de las redes sucursales Kaufman a lo largo del país. Porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Y tenga siempre en cuenta que Hyundai Camiones y Buses presenta los nuevos Mighty X6 y X8 ahora equipados con un poderoso motor de 3.9, más potencia, más torque y menor costo operacional, porque cuando se trata de camiones, el que sabe, sabe. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial. Citados para el domingo en el pasto de Wimbledon, la gran final. Sinner, que eliminó a Djokovic en 3 frente a Alexander Zverev. Se está jugando la cita mundialera y mientras unos buscan levantar la copa, tú levantas tu vaso con hielo si te sirves tu bebida favorita y mucho mejor si es con esta santa oferta. Aprovecha bebida Pepsi 1.25 litros a 2 por 1.990 pesos con todo medio de pago. Encuentra esta oferta y más en tu Santa Isabel, santaisabel.cl y en la app porque Santa Isabel te conoce. Al igual que Alemania y Brasil en algún minuto. Tercera semifinal consecutiva de la selección de Francia en un mundial. Quien elige la pintura en la casa es la jefa. Para esas maestras que saben, protegen el cielo con látex extra cubriente y para los muros tan claritas, el esmalte al agua en sus 3 variedades, semibrillo, satinado y mate, que dejarán su casa como nueva. El que sabe, sabe y prefiere Zipa porque rinde, cubre y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. Zipu. Tigre Cruce, usted siempre viene informado de estas cosas. Me comentan de un tema, de una canción. Puede ser parte de la programación de la tarde mundialera de ADN Deportes. Una canción que ha compartido la Tigresa del Oriente. Inspirada en Haaland, ¿no? Haaland, sí. Ustedes ya la escucharon ya. Sí. Tuvieron oportunidad, ¿no? Video. Mi tía es una loquilla. En Motul encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada 100% sintético y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Da lo mejor a tu auto. Elige siempre Motul. Ya viene la banda de ADN Deportes. Ya vivimos España con Bélgica y contrata ahora tu alarma Verisur con cero visión y aprovecha tu evaluación de seguridad gratis, completamente gratis, ingresando ahora en verisur.cl. Hoy es viernes y el invierno no detiene al club. Hay carreras en Club Hípico. Toda la emoción de las carreras de caballo en un entorno único a paso del Metro Parque O'Higgins. La mejor hípica está en Club Hípico. Y estos tenores siguen, y estimados, este sábado 11 hay cuartos de final de la Copa del Mundo con Noruega a propósito de la Tigresa del Oriente versus Inglaterra en Miami. Noruega hace historia, eliminó a Brasil con doblete de Haaland y llega a cuartos por primera vez. Me voy entonces con 10.000 pesos por los vikingos, con lo que nos llevaríamos 38.000 pesos. Recuerda, en Polla Experto, la casa de las experiencias. Y esta es la casa del fútbol, la casa del mundial. Sigan con nosotros, ya viene España-Bélgica. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.